es el texto de la Torá en Génesis capítulo 2, versos 18 al 20. Vayomer Adonai Elohim, lo tov eyot ha'adam le'evado, Israel lo eser nagdo. Vayitzer Adonai Elohim min ha'adama kol hayat ha'sadeh, ve'et kol gov ha'shamayim, ויראה אל האדם לראות מה לקרא לו. בכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה ושמו. ויקרא אדם שמו לכל בהמה ולעוף השמיים ובכל חיית השדה. ולאדם לא מצא עצר כנגדו. La traducción del texto es la siguiente. Y dijo el Eterno, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda que esté delante de él. Formó pues el Señor Dios de la tierra toda bestia del campo, toda ave en el cielo, y los trajo a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó al alma viviente, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos, y a todo animal del campo. Mas para Adán no se halló ayuda que estuviese delante de él. El verso 18 inicia con la frase Vayomer Adonai Elohim lo tov eyot Adam. Esta frase se traduce como y dijo el Eterno, no es bueno. Esta es una de las principales diferencias que encontramos en este segundo relato de la creación comparado con el primero. En el primer relato, todas las cosas en la creación aparecen en virtud de ser buenas o estar en una función correcta, mientras que en el segundo relato, el Eterno trabaja en virtud de corregir algo que está mal. En este caso, el texto señala, vio el Eterno que no era bueno que el hombre esté solo. La expresión lo tov significa no es funcional o no funciona de manera correcta. En el texto en español, la palabra solo es la traducción para la palabra hebrea levato. Es importante poder conocer el desarrollo semántico de esta palabra para tratar de entender todo aquello que el Eterno trata de expresarnos a través de sus escritos. La palabra levadó viene de una raíz hebrea que es la expresión bad. Esta raíz está conformada por la letra bet y la letra dalet. Cuando estas dos letras se unen, forman la raíz hebrea que significa la puerta de la casa. La puerta de la casa era el lugar que pertenecía al padre de familia. Esto nos muestra que la puerta de la casa era el lugar en el que en la antigüedad el padre de familia se quedaba a residir. Es decir, él se mantenía en este lugar solo, desde el cual podía protegerse de los rayos del sol, cuidar su ganado y sus cultivos, y también tenía una vista amplia hacia más allá de los horizontes. El ejemplo en la escritura lo encontramos en Génesis capítulo 18, a donde se describe que Abraham estaba a la puerta de su tienda vigilando hacia el camino. La raíz bad transmigró al idioma inglés. En inglés la palabra bad significa malo. Malo es la antítesis del concepto de bueno. En el texto de la Torá se dice que no era bueno que el hombre estuviera solo. Eso se puede entender en el sentido de que era malo que el hombre estuviera solo. La raíz hebrea conformada por las letras bet, dalet, tiene tres significados básicos. El primero sería separar, el segundo solo y el tercero destrucción. Existen algunas palabras que se han derivado de esta raíz que nos pueden dar una clara visión del significado de esta palabra. La primera sería badad, que significa algo que está solo o que ha sido separado del resto. Otra palabra que tenemos como derivada de esta misma raíz sería la expresión badá. Badá se entiende como separarse de la verdad, es decir, una mentira. También se interpreta como inventar un acontecimiento o una historia falsa. Otra palabra derivada de la misma expresión es abadá. Esta se puede entender como perecer o ser destruido, en el sentido de ser separado de la vida o de la existencia. De esa expresión obtenemos el sustantivo abadón, que significa una destrucción inminente o la extinción total de una especie. De estas definiciones podemos deducir el siguiente pensamiento.
Una mentira es el producto del uso descuidado de las palabras. La mentira produce una separación inminente. La separación lleva a la destrucción. Esto se establece en las bases fundamentales del pensamiento tzadikim a través de la frase no mentir, porque una mentira puede destruir un mundo. A través de estas expresiones podemos entender que el mundo fue creado a través de la verdad, mientras que la mentira siempre tiene como consecuencia la destrucción y la soledad. Un mundo de amistad es destruido por la mentira. Un mundo de amor es destruido cuando la mentira hace su aparición. Y un mundo familiar es destruido cuando alguien miente. En el texto, la expresión Adam Levado también se puede entender como que esté el hombre por él mismo. Eso también podría expresar el carácter egocéntrico del ser humano. El hombre fue creado con la capacidad para servir a los demás. Cuando una persona coloca el servicio enfocado hacia sí mismo, incurre en la práctica del egoísmo. Y esto desde la perspectiva de Dios no está bien, no es correcto. La expresión Abad significa servir. El ser humano fue puesto en el huerto del Edén para servirlo. Por el contrario, la expresión Levadó significa servirse a uno mismo. Para Dios no era correcto que el hombre colocara a su propia persona como el centro de su atención, sino que el ser humano fue creado con la intención de ayudar y servir a los demás. El verso 20 inicia diciendo Vaikara Adam Rashemot Lechol Behema. Esto se traduce como y llamó a Adán el nombre de todos los animales. En el texto se utiliza la palabra hebrea Shmot. Esta es una palabra plural femenina que viene de una raíz que es Shem. Shem se traduce comúnmente como nombre, pero desde la perspectiva hebrea, el concepto de Shem expresa el carácter y la razón de la existencia de una cosa o de una persona. El carácter es la esencia de la personalidad de un individuo. La razón de su existencia es expresada en su nombre y esto le da identidad. El texto nos muestra que Adán tenía la capacidad de poder entender y visualizar el carácter o la razón de la existencia de los animales y en virtud de ello otorgarles un nombre. Esto les otorgaba identidad y aclaraba su razón de ser. El verso 20 cierra con la frase y se ha traducido comúnmente al español como y para Adán no se encontró ayuda idónea que estuviese delante de él. En este texto, la expresión ayuda idónea es la traducción de la frase en hebreo Eser Kenekto. Cuando estudiamos esta frase desde la perspectiva hebrea, podemos encontrar dos puntos muy interesantes. La primera palabra es Eser. Esta palabra tiene su definición desde la raíz Guz. La raíz Guz en el texto hebreo significa poder o fuerza. Entonces, Eser significa el poder o la fuerza para ayudar a alguien. La expresión Kenekdo viene de una raíz hebrea que es Nakad. Esta palabra significa en el texto hebreo declarar o decir y transmite la noción de mostrar o enseñar. Entonces, la frase hebrea Adam lo marza puede traducirse como y para Adán no se encontró ayuda que lo declarara a él, mostrando así la contraparte que había en Adán. Por un lado, él podía ver e identificar el carácter y la esencia de los animales y a través de ello otorgarles un nombre para darles identidad. Pero en su persona no había nada que pudiera otorgarle ese carácter de identidad y que le mostrara la esencia de su existencia. Esto explica la primera frase que encontramos en el verso 18. Lo tov. No es bueno que el hombre esté solo. Desde esa perspectiva, la frase Adam lo matza esa kenegdo puede entenderse como y para el hombre no había quien pudiera declararle la esencia de su existencia. Pero esta triste realidad pronto cambiaría a través del milagro más impresionante y maravilloso que el Eterno ha hecho para los hombres.